Buenas tardes. Hay que enviar los nombres y apellidos por el chat del Zoom. Se registre la asistencia. Profesor, buenas tardes. Hola, hola. Hay que enviar los nombres, no se olviden. Escribamos, no se olviden, yo estoy esperando eso. Quiero 6 estudiantes que estamos. Quiero ver 6 nombres por acá. Recuerda que hoy día trabajamos con el libro de matemática. Vamos a resolver una página, 2 páginas que vemos por ahí. Ya, ok, voy a compartir pantalla, pero antes quiero leer los nombres. Está Aida Marina Montoya Saavedra, Jeremy Leandro Tuisima Reina, Brenda Maiteta Pujima Sánchez, Luis David Failó Guevara, Azul Domínguez González. ¿Listo? Quiero compartir pantalla de una vez. Ubica tu libro. Desempolva tu libro que está guardado por ahí. Y te ubicas en la página 18, donde vas a observar esta situación significativa. Recuerda que seguimos en el mismo tema de tablas de frecuencia. La primera clase hemos visto cómo se va a calcular, cómo se desarrolla cada columna, porque cada columna de la tabla tiene su propio término. Por ejemplo, en esta columna, en esta tabla solamente tengo la frecuencia absoluta, tengo la frecuencia relativa y tengo la frecuencia relativa porcentual. Cada una de estas frecuencias hemos estudiado la primera clase de esta semana, entonces ya estamos con esa capacidad de poder resolver. Pero miremos qué cosa nos dice acá, qué cosa nos pide. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato. De aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta. Acá están los deportes, tenemos fútbol, básquet, natación, tenis, y acá tenemos el total. El total es 60, pero en cada columna solamente conozco algunos datos. Por ejemplo, acá, esto se llama frecuencia absoluta, sale de contar, según la encuesta, acá te dice que 25 trabajadores le gustan como deporte favorito el fútbol. 12 trabajadores tienen como deporte favorito al tenis. Solamente me faltaría encontrar cuánto vale de básquet y cuánto vale natación. No lo conozco, pero sí conozco el total. Vale 60, son 60 trabajadores. En esta otra columna tengo de la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa solamente tengo la suma total que vale 1, porque recuerda que la suma de esto más esto más esto más esto me tiene que salir 1. Solo tengo la suma total y también tengo la frecuencia relativa con respecto a natación. En la frecuencia relativa porcentual no conozco cuánto por ciento representa fútbol, básquet, natación y tenis. Solamente tengo el total que vale 100%. ¿Ya? ¿Qué dice la primera vamos a suponer la primera pregunta? La primera pregunta, a ver, quiero leer por acá, leí algo, profesor, ¿en qué libro es?
Página 18, búscale página 18. Completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Los que no tienen libro, entonces van a tomar capturas y obviamente que, no sé, si tienes un cuaderno, apunta todo lo que se va a hacer hoy día. A ver, voy a analizar primero la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es muy fácil de calcular. Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a escribir por números. ¿Cómo lo hago? Acá. Este representa H1. Esto representa H2. Esto representa H3. Esto representa H4. Ahí está. En las F, este F1 minúscula es esto. El siguiente viene a ser F2. El siguiente viene a ser F3. Ahí está. El siguiente viene a ser F4. Ahí está. A ver, ¿cómo calculábamos nosotros? Recuerda cómo calculábamos nuestra frecuencia relativa. De acuerdo a nuestra teoría viene a ser una división. O sea, quiere decir que H3, para calcular H3, mira, para que tú calcules H3, tiene que ser una división. ¿De quién? De la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta viene a ser F3. H3 se calculaba así. H3 es la frecuencia absoluta 3 dividido entre el total, que viene a ser 60. Mira, con esta operación vamos a calcular cuánto vale F3. ¿Por qué, profe? Porque H3 ya tiene un valor. Ese H3 ya te está dando la tabla. H3 vale 0,1. Ah, entonces quiere decir que este H3 vale 0,1. 0,1 es igual a F3 dividido entre 60. Entonces, ese 60 lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar a 0,1. A ver, multiplica en tu calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la multiplicación de 0,1 por 60? Y ese de ahí viene a ser la respuesta de F3. A ver, 0,1 multiplicado por 60. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 6, profesor. Sale 6. 6. Acá sale 6. Entonces, ese 6 es igual a F3. Entonces, ya estamos encontrando que F3 acá sería entonces el número 6. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? ¿Cómo hemos encontrado? Mediante la frecuencia relativa. Porque acá tengo un valor. Esta frecuencia relativa se ha calculado de la división de 6 entre 60. Pero como no conocía este número, por eso poníamos F3. Acá está, ve. F3. H3 se calcula F3 entre 60. Hemos reemplazado que H3 vale 0,1. Es igual a F3 sobre 60. Este 60 multiplicó al 0,1 y salió 6. Ahí está. Ahora sí, miren, ya conocemos que este vale 6. ¿Qué otra cosa más? Ah, ¿puedo encontrar este F3? Claro que sí, no, diré este F2. ¿Cuánto suma total? ¿Cuánto es la suma total de esta columna? ¿Cuánto es la suma total de esta columna? 60. Sale 60. Ah, entonces, a ver, voy a separar. O de repente alguien ya ustedes ya lo pueden resolver. ¿Cuánto vale F2? Quiere decir, profe, que 25, miren, para resolver ya F2. Quiere decir que 25 más el espacio que está en blanco, que está F2, eso significa F2
más 6 más 12. Toda esa suma tiene que salir, ¿cuánto? Tiene que salir 60. Ahí está, ven. Vamos a sumar los números por esta parte. 25 más 6 más 12. ¿Cuánto suman? 43. 43. Quiere decir que acá primero voy a escribir F2 más 43. Más 43. Es igual a 60. 43 pasa a restar al otro lado. 43 pasa a restar al otro lado. Entonces, ¿cuánto vale F2? 17. F2 sería 17. Miren, ya hemos encontrado que F2 vale 17. O sea, acá, profesor, sería 17. Claro, pues mira, ve. ¿Te das cuenta cómo estamos rellenando ya uno por uno? Los datos que estaban en blancos, en vacío, ya lo estamos rellenando. Ya, muy bien. Ahora que ya conozco todos esos datos, puedo seguir resolviendo. Ahora voy a encontrar, o voy a hallar, vamos a encontrar cuánto vale H1. ¿Cuánto vale H1? Recuerda que H1 es la división ¿de quién? De F1 entre el total, que el total es 60. Ah, profe, entonces, F1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F1 según la tabla? 25. Claro, pues 25. Entonces acá sería 25 entre 60. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale 25 entre 60? Dilo. ¿Cuánto sale? Utiliza tu calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Está? ¿Cuánto? ¿Tienen calculadora o no? 4, profesor. Sale 4. A ver, así dice, sale 4. ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Nos quedamos con ese número entonces? No tienen calculadora. Profe, no tengo calculadora. ¿Cómo que no vas a tener? Ya les he dicho, ¿ah? Pero ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Acá está, ¿no estás viendo? Se puede Sí, observar. pero ¿cuánto era? 25 entre 60, ¿cuánto sale? 0.42, profesor. 0.42. 0.42. A ver, vamos a ver. 0,42. A ver, observemos la calculadora entonces. Profesor, a ver, vamos a comprobar. Jóvenes, no se olviden que cuando tienen matemática, al menos una calculadora de bolsillo ahí. A ver, ¿dónde está mi calculadora de mí? Quiero buscar aplicaciones, calculadora, acá está. No se puede pegar, ahora sí. Voy a dividir 25 entre 60. ¿Cuánto sale? Mira cómo sale. Sale un montón de números. Eso tienes que decir, profe. Tienes que estar seguro, pues, de tu calculadora. Profe, me sale 0, Salida, sí, profesor. pero eso tienes que decir. Porque tienen, no sé, tienen vergüenza, tienen miedo. ¿Qué es? La autoestima no está bien. Sale, profe, 0,41666, un montón de 6, profe, infinitamente. Al último es 7. Ah, entonces, si tú me dices así, ahí recién te voy a poder explicar. Yo te voy a poder explicar qué cosa. Que lo que te había explicado yo en la clase anterior, recuerda, yo te había dicho esto. Yo te había adelantado ya. Cuando la calculadora te sale un montón de números, podemos tomar hasta 2 números decimales. Pero como acá ya tienes una respuesta de la frecuencia relativa que vale 0,1, miren, acá hay una respuesta ya
para esta columna que vale 0,1. Entonces, a este numeral solamente voy a tomarlo un número decimal, o sea, hasta 0,4. Hasta ahí. ¿Por qué, profes? Si usted me está diciendo en la clase anterior que tengo que tomar 2 números decimales. Claro que va a ser 2 números decimales. Si estuviera en blanco todo esto. Pero acá, como acá ya te está ayudando con una respuesta que es 0,1, tiene un número decimal. Entonces, para que no sea desigualdad, por eso tomamos solamente a este 0,4. Y además observamos quién está al costado del 4. ¿Qué número es? El número 1, profesor. Entonces, si es número 1, solamente se va a redondear a 0,4, nada más. Tu respuesta entonces, profe, entonces acá la frecuencia relativa número 1 va a ser o es 0,4. Ahí está. Ya está. Esa sería nuestra primera frecuencia relativa número 1. Profe, ¿cómo se calcula ahora la siguiente? Entonces, la siguiente viene a ser H2, que se va a calcular la frecuencia absoluta número 2 entre el total, que es 60. Reemplazamos, entonces la frecuencia relativa número 2 es igual a la frecuencia absoluta número 2. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta número 2? ¿Cuánto 17. es? 17, correcto. Entonces ponemos acá 17 entre 60. A ver, díctame, ¿cuánto te sale 17 entre 60? ¿Cuánto te sale? 0,02. ¿Cómo? 0,02. 0,02, ¿así? ¿O 0,2? 0,2. Con bastante 3. 2, con bastante 3, muchos 3, así. Claro, Ajá, así y un que, 8. ya. Y un 8 al último. No, después del 2, un 8. Y ahí comienzan los 3 ya. Ah, ahora sí. 0,2 viene un 8 y de ahí recién vienen los 3, profe. 3, 3, 3, Sí. 3. Así, listo. Punto suspensivo. A ver, como solamente vamos a utilizar un número decimal, esto hasta ahí, observamos quién está al costado del 2. ¿Qué número es? El 8. 8. El 8, profesor. Por lo tanto, ¿cómo se redondea esto? 0,3. ¿Por qué 3, profe? Porque al costado de ese 2 está el 8. ¿Y cuándo se redondea? Cuando está el número 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuándo no se redondea? O sea, a un número superior. Cuando está en 0, en 1, en 2, en 3 o en 4. Entonces acá ponemos 0,3. Acá sería entonces 0,3. Ahí está, 0,3. Ahora sí, hallamos la frecuencia relativa número 4. Profesor, y la 3 ya tienes ahí en la tabla, en la 3. Ahí está, ves, vale 0,1. Era el único dato que me daba en la frecuencia relativa. Ahora, para encontrar la frecuencia relativa número 4, va a ser el mismo procedimiento. ¿Cómo, profe? Ahí va a ser la frecuencia relativa 4 es igual a una división. Frecuencia absoluta 4 sobre 60, sobre el total. La frecuencia relativa 4 es igual a la frecuencia absoluta 4. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta 4? ¿Cuánto vale? Según la tabla, ¿qué te dice? 12. Vale 12. 12 entre 60, ¿cuánto sale? 0,2. 0,2. ¿Exacto? ¿O te tienes un montón de números decimal también? Tienes que avisar. Así nos está, profesor, 0,2. Ya, listo. Exacto. Entonces sale exacto. Entonces acá sale 0,2. Ese resultado lo ponemos acá directo. A ver, comprobamos entonces si todo lo que hemos hecho, con todo el redondeo, todo eso si hemos hecho, está bien. ¿Cómo vas a comprobar? En tu calculadora suma 0,4 más 0,3 más 0,1 más 0,2.
Si esa suma te sale 1, quiere decir lo que está ahí está correcto. A ver, ¿quién lo comprueba? A ver, ¿quién lo comprueba? ¿Quién dice yo, profe? Yo lo compruebo. ¿Ya está comprobado? ¿Sí o no? ¿Sale 1? Sí, profesor, sí sale 1. Listo, sale 1. Ahí está. Ya, profesor, ¿cómo lo compruebo? Con calculadora, mi estimado. No tengo calculadora, pero trata de comprar para que puedas participar en el área de matemáticas. Sale 1. Listo. Ya está, miren, ya hemos rellenado, ya está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Ahora me falta la frecuencia relativa porcentual. Obviamente que cada fila tiene su propio nombre, ¿sí o no? Esto será H1, bueno, con porcentaje, obviamente, porcentaje. Esto sería H2, porcentaje, H3, porcentaje. Eso sería H4, porcentaje. Profe, ¿cómo se calcula eso? A ver, ¿dónde lo hago ahora? Quisiera tener un poco más de espacio para que no sea tan desordenado. Acá ve, en este pequeño espacio que vemos acá, lo voy a resolver. Ahí está, esto representa a esto. Listo, acá lo resuelvo. A ver, ¿cómo encontramos entonces H1 porcentaje? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué te expliqué yo? Que vas a multiplicar la frecuencia relativa por el 100, por el 100%, pero solamente se multiplica por 100, pero se pone 100%. Ah, profe, entonces va a ser entonces H1 porcentaje es igual a la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale según la tabla? 25, profesor. 25. 0,4. Claro, vale 0,4. H1 vale 0,4. Ahí está. Entonces ponemos acá 0,4. Y ahí recién multiplicamos por 100. Ahora tú en tu calculadora, multiplica ahora. ¿Cuánto es 0,4 por 100? Y esto sería H1. ¿Cuánto sale? 40. 40. Ponemos 40. Y al costadito ponemos 40%. Ah, quiere decir, profe, que acá sería 40. 40%. Listo. Eso sería H1. H2 también sigue el mismo procedimiento. Por acá, con otro color. H2 porcentaje sería la multiplicación de H2, o sea, la frecuencia relativa número 2 multiplicado por 100. ¿Cuánto vale H2? O sea, la frecuencia relativa. Según la tabla. 0,3, profesor, 0,3. 0,3 multiplicado por 100%. A ver, multiplícalo. ¿Cuánto sale? 30. Claro, sale 30. Y ahí le agregas al costadito 30, ¿qué? 30%. Por ciento, profesor, Entonces, porcentaje. acá sería 30%. Listo. Entonces, H3 y H4 sigue siendo el mismo procedimiento. A ver, quiero alejarme ahora. Yo no tengo espacio ahora. A ver. Ahí, listo. Ahí se ve eso. Ya, ahí se ve. A ver, por acá ahora. Entonces, por acá voy a calcular ahora H3. H3, frecuencia relativa porcentual es igual a la multiplicación de H3, o sea, la frecuencia relativa, multiplicado por el 100%. Ahora sí, según nuestra tablita, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 3? 0,1. 0,1. Ahí está, 0,1 multiplicado por 100. 100%. ¿Cuánto sería?
10%. profesor. 10%. Ya, ok, la frecuencia relativa porcentual de este sería 10. Y agregamos al costadito el porcentaje. Entonces ahí en la tablita ponemos este de acá vale 10. 10%. Último. A ver, último. Color azul ya. La frecuencia relativa número 4, o sea, la frecuencia relativa porcentual número 4 es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa número 4 multiplicado por el 100%. Reemplazamos entonces la frecuencia relativa porcentual es igual. ¿Cuánto vale frecuencia relativa 4? Vale 0,2. 2. Ahí está. 0,2 multiplicado por el 100%. ¿Cuánto sale eso? 20%. 20. Sale 20. Entonces acá pongo mi flechita. Entonces la frecuencia relativa porcentual número 4 es igual a 20. Colocamos nuestro porcentaje al costado y acá escribimos ya, esto es 20%. A ver, comprobemos, recuerda que toda esa suma te tiene que dar 100. A ver, sumemos, 40 más 30 sería 70, 70 más 10 sería 80, 80 más 20, 100. Sí, está correcto, ya está. Pero mire, cómo hemos venido rellenando las tablas con los datos que nos da el problema. Ahora sí vamos a responder a la pregunta. A ver. Completa la tabla. Ya está. Esta ya está completo, ya está esto. Y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Respuesta, ¿cómo sería ahí? El 30% de las personas, profesor. Te pide acá cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. 17. Claro, 17 personas. Cuando yo respondo con porcentaje, profesor, cuando la pregunta te dice, ¿no? ¿Cuántos por ciento representa? Entonces acá solamente respondamos. ¿Cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? 17. Ahí está, pues, sale 17. ¿Ya? 17 personas. ¿Ya? Indicaron, pues, que su deporte favorito es el básquet. Ya está. Pregunta B. ¿Qué porcentaje? Mire, acá sí dice porcentaje. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? 40%. Ojo, hay que entender. No te está diciendo cuánto por ciento le gusta. No, profesor, los que no. Claro, pues acá dice los que no. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? El 10%. Profesor. Miren, hay un alumno dijo 30%, hay otro que dijo 10%, y tienen razón ellos dos, porque todo esto representa a los que no les gusta el fútbol. Entonces, en total, ¿cómo sería ahí entonces? 60% de las personas, profesor, no les gusta el fútbol. Claro, El 60%. claro, pues entonces tu respuesta acá sería el 60%. A ver, nuevamente vamos a leer, dice, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Ahí está el 30, está el 10 y está el 20. ¿Qué porcentaje? Es, así lo escribimos, es el 60%. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Es el 60%. ¿Sí? Entonces,
esto sería la solución. Vamos a ver de una manera panorámica lo que se hizo. Ahí está. Página 18. Pasemos al siguiente. A ver, ¿tienen alguna pregunta, una duda antes de pasar a la siguiente página? Ahí está todo lo que se hizo. Se entendió lo que se hizo, ¿no? Cómo se rellenó paso por paso cada columna. Ahora sí, pasemos al siguiente. Y acá tenemos las preguntas. A ver, ¿qué dice? Me acerco un poco. Pregunta 1. Dice, describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Dice, describe. Entonces, vamos a describir qué cosa es lo que se hizo. A ver, vamos a escribir entonces acá. A ver, creo que es muy grande, va a salir mi letra. Sí, muy grande. Voy a achicarlo un poco. Ah, ahí puede ser. Ya, ahora sí. Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. A ver, lo primero que se hizo, ¿qué acción? A ver, ¿qué acción se hizo primero para resolver el problema? ¿Ah? ¿Qué acción es lo que se hizo? Multiplicar, profesor. O sea, yo primero multipliqué. Antes de la multiplicación, ¿qué hice? ¿Ah? Dividir. Dividir. O sea, yo dividí y multipliqué directo. Primero lo que se hace es leer. ¿Ya? Leer la situación. O por no querer decir, ¿no? Leer el problema, ¿no? Leer la situación. Situación. Muy grande también mi letra acá. A ver. Acá, listo. Ahora sí. Vamos a describir paso por paso. Lee la situación. Lee la situación. ¿Qué más? Se Sacar los analizó. datos. Ya, listo. Primero vamos a poner acá, se analizó. O vamos a poner que dice compañera, saca los datos. Bueno, sacar los datos todavía no, porque los datos ya estaban ahí ya. Recuerda que había datos ahí, ¿sí o no? Estamos hablando de la tabla, Lee la situación, ya vas a sacar los datos, no creo, ¿ah? Se me fue la idea. Lee la situación, ya analizar los datos que estuvieron en la tabla. Claro, pues, recuerda que esa tabla estaba incompleto. Solamente había algunos datos. Ya, lee la situación, analizar los datos que estuvieron en la tabla para luego realizar las operaciones según las frecuencias, Claro, pues, si yo quiero calcular la frecuencia relativa es una operación diferente a la frecuencia relativa porcentual. ¿Correcto? Lee la situación, analiza los datos que estuvieron en la tabla para luego realizar las operaciones según las frecuencias. ¿Qué más dice acá? Para finalmente, vamos a completar ya, para finalmente responder a las preguntas de la situación. Claro, pues, hemos tenido que hacer, bueno, esta es una explicación breve. Ya, esta es una explicación breve a lo que se hizo. Leer la situación, analizar los datos que estuvieron en la tabla, para luego realizar las operaciones según las frecuencias. Claro, pues según la frecuencia hemos hecho una operación. Por ejemplo, para encontrar en la frecuencia absoluta tuvimos que sumar, ¿sí o no? Tuvimos que sumar. Para encontrar esto tuvimos que sumar. Ahí acá está. Para encontrar la frecuencia relativa tenemos que dividir. Para encontrar la frecuencia relativa porcentual tuvimos que multiplicar. Y ahí está. Pregunta 2. ¿Fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Fue necesario completar la tabla? ¿Es necesario? Sí, profesor.
Claro, pues sí, sí es necesario. Porque si esa tabla no estuviera completo, no pudiéramos nosotros responder a las preguntas, pues. Entonces, vamos a poner acá. ¿Fue necesario completar la tabla? Sí, sí fue necesario. Ponemos acá, ¿ya? Sí. Sí fue necesario. Sí fue necesario. ¿Fue necesario completar toda la tabla? Sí fue necesario. ¿De qué depende esto en general? A ver. Sí fue necesario. ¿De qué depende esto en general? A ver. Depende, vamos a poner acá, depende de las operaciones establecidas por cada frecuencia. Por cada frecuencia. Claro, pues, ¿no? Como yo rellené, se rellenó la tabla, fue necesario completar toda la tabla, sí, sí, sí fue necesario. ¿De qué depende esto en general? Depende de las operaciones establecidas por cada frecuencia. ¿Dónde está? No puedo escribir. ¿Qué pasó acá? Para obtener los valores de cada frecuencia. Profesor, buenas tardes. Hola, hola. Ya, jóvenes, ahí. Trata de escribir en tu libro esto. ¿Fue necesario completar toda la tabla? Sí fue necesario. ¿De qué depende esto en general? Depende de las operaciones establecidas por cada frecuencia. Para obtener los valores de cada... Por Dios, acá ya estoy redundando. Para obtener los valores... Para obtener... Mejor, para obtener información sería mucho mejor, ¿ya? Para obtener información... para obtener información y así poder responder a las preguntas. Listo. Mucho mejor se nota así. Listo. Ya, muy bien. Ahí está. Dice por acá. Allá. Nombres. Listo. Si están ingresando, ponen su nombre, jóvenes. No se olvide. No se va a registrar. A ver, nos falta un minuto. Último. Acá. La variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente se expresa con palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? A ver, recuerda que hay dos tipos de variable. Una que es cuantitativa y otra es cualitativa. ¿Qué tipo de variable nos muestra el problema? ¿Cuál de ellos? A ver, elijan uno. ¿Es cualitativa o es cualitativa o es, ¿dónde está? Cuantitativa. ¿Cuál de ellos es? ¿Te habla de cualidades? ¿Te habla de números? ¿De qué te habla? Cuantitativas, profesor. Sería, mira, la variable que es deporte, fútbol, básquet, ¿qué viene a ser esto? Es cualitativa, ¿sí? Acá solamente ponemos acá qué tipo de variable corresponde a los datos de esta encuesta. Es cualitativa. Ya, es cualitativa. Esa es la variable cualitativa. Jóvenes, nos vamos a quedar.